Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio virtual. Vamos a dar un par de minutos mientras se terminan de conectar más participantes, así que les pedimos un poquito de paciencia mientras nos preparamos para iniciar. Aprovechamos también para agradecerles por su interés y por acompañarnos el día de hoy en este webinar que hemos preparado con mucho entusiasmo desde Magentes. En breve comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio virtual. Vamos a dar un par de minutos mientras se terminan de conectar más participantes, así que les pedimos un poquito de paciencia mientras nos preparamos para iniciar. Aprovechamos de nuevo agradecerles por su interés y por acompañarnos el día de hoy a este webinar que hemos preparado con mucho entusiasmo desde Magentes. En breve comenzamos.
Agradecemos por su espera. Para quienes no nos conocen, Magentis es la unidad estratégica de alimentos de Grupo Isan Latam, con presencia en México, Colombia, Ecuador y Chile. Nos especializamos en tecnologías de estabilización y textura para alimentos y bebidas, y contamos con una planta de producción de mezclas secas y líquidas en México, certificada bajo el estándar FWSC 22000. En Magentis, la innovación es parte de nuestro ADN. Por eso, contamos con 3 centros de investigación, desarrollo e innovación, ubicados en Ciudad de México, Medellín y Guayaquil, desde donde brindamos múltiples servicios de valor agregado, como son estudios de estabilidad oxidativa, análisis de perfil de textura, evaluación sensorial, desarrollo de productos, asesoría regulatoria, capacitaciones, estudio de tendencias, entre otros. Todo esto con el objetivo de impulsar el desarrollo de soluciones integrales para nuestros clientes en el sector de alimentos y bebidas. Damos inicio formal a este webinar, Hablemos Claro sobre reducción de sodio en los alimentos. Y para guiarnos en este webinar contamos con un invitado de lujo. Hoy nos acompaña el gerente de innovación técnica para Latinoamérica de Magentis, quien además de su rol estratégico en la compañía, cuenta con una sólida formación académica. Es ingeniero de alimentos por la Universidad Lasallista, magíster en nutrición por la Universidad de Chile y doctor en biociencias por la Universidad La Sabana. Tiene más de 25 años de experiencia en la industria alimentaria, de los cuales 17 han sido dedicados al sector de ingredientes y aditivos para alimentos. Además, es docente e investigador universitario, lo que enriquece su visión técnica y académica sobre los temas que abordaremos el día de hoy. Si tienen preguntas a lo largo de este webinar, escríbanosla en el chat y al final estas serán respondidas. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida y te cedemos la palabra, Mauro. Adelante. Jaf, muchas gracias a todos, muchas gracias por unirse a este espacio. Bueno, que estén por acá y la idea es compartir con ustedes algunas ideas, algunos conceptos para que hablemos claro sobre la reducción de sodio. ¿De qué vamos a hablar? Un poquito sobre la importancia fisiológica del sodio. A veces lo satanizamos, pero creo que es bueno también ver cuál es su importancia desde el punto de vista más positivo. Luego la importancia tecnológica que tiene. Una mirada rápida a los aspectos regulatorios del contenido de sodio en los alimentos. Y por último, desde Magentis, ¿cuál es nuestra propuesta que tenemos con Nutrix? Una solución que planteamos para reducción de sodio. Comencemos entonces hablando de la importancia fisiológica. ¿Y por qué es importante? Porque si bien es cierto que el sodio está asociado a muchas condiciones de salud, pues también es cierto que es importante para la alimentación y para la nutrición. O sea, es un nutriente que no podemos eliminar completamente de nuestras dietas. Dando una visión general, concepto, nos queda claro que el cuerpo tiene un balance electrolítico y los electrolitos más importantes que tenemos son el sodio y el potasio. Son los electrolitos primarios en los fluidos tanto extracelular como intracelular respectivamente. Es decir, tenemos un poco más de concentración de sodio a nivel extracelular y potasio a nivel intracelular. Y ambos, ¿y por qué me incluyo? ¿Por qué incluyo el potasio desde ya? Porque vamos a estar hablando al final sobre soluciones para reducción de sodio con potasio y entender también su importancia. Tiene funciones muy relevantes en la regulación del equilibrio, en el potencial de membrana a nivel celular para poder facilitar la comunicación entre las células y la contracción muscular. Pero también es cierto que se han asociado con efectos sobre la salud, especialmente la salud cardiovascular, presión arterial, enfermedad cardiovascular, en algunos casos cáncer, asma, cálculos renales, intolerancia a glucosa y debilidad muscular. ¿Cuál es el rol fisiológico del sodio? Incluso, como les decía de una vez, el del potasio. Es uno de los electrolitos fundamentales del cuerpo y el cuerpo lo necesita en cantidades relativamente grandes. Ahorita, más adelante vamos a tocar un poco de ese balance o ese ratio que hay que mantener entre sodio y potasio. Los electrolitos, dando una mirada rápida a la química, ellos llevan una carga eléctrica cuando están disueltos en líquidos corporales, como es el caso de la sangre. Eso ya está generando un impacto en el fluido porque está generando una carga
y está afectando el potencial electrostático del fluido como tal. Una de las funciones que tiene el sodio como tal es ayudar a mantener un equilibrio hídrico. Sin entrar acá a discutir mucho ni a presentar desde el punto de vista tan profundo fisiológicamente, tal vez muchos hayan escuchado hablar del concepto de la bomba de sodio-potasio. Es simplemente un mecanismo en el cual el organismo regula la concentración extracelular de sodio e intracelular de potasio. Y en ese proceso hay un intercambio de fluidos, por eso es la asociación al balance hídrico. También es fundamental en el funcionamiento de músculos y nervios y tenemos un sistema muy completo para regular el contenido de sodio en donde estamos integrando riñones con los vasos sanguíneos y el corazón. Ahí como para un poquito de cultura general, cuando tenemos altas concentraciones de sodio, se habla de una alta concentración de sodio a nivel sanguíneo, estamos hablando de hipernatremia, bajo nivel de sodio, hiponatremia. Y lo particular es que los síntomas de estas dos condiciones se manifiestan igual. Confusión, excitabilidad neuromuscular, hiperreflexia, es decir, una manifestación exacerbada de los reflejos, convulsiones e incluso el coma. En el caso del sodio, cuando tenemos altas concentraciones a nivel sanguíneo, estamos hablando de la hipercalemia, si son bajos, hipocalemia particularmente, también las manifestaciones generales son las mismas. Riesgo de arritmia cardíaca, debilidad muscular y parálisis. Miren que en ambos casos hay una asociación con la contracción muscular, con la estabilidad del músculo cardíaco, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado. No irnos por el exceso, no irnos por el déficit del nutriente. Efectos de la alta ingesta de sodio, como les decía, como está asociado a la regulación de los fluidos a nivel del organismo, está asociado por el mismo diferencial de carga que genera a nivel membrana por ser unos elementos cargados. Entonces se asocia a hipertensión arterial, porque puede generar ese déficit que obliga a que el cuerpo bombee con más presión los fluidos, por lo tanto se asocia a casos de enfermedad cardíaca. También cuando se sobreesfuerza el organismo con una carga muy alta de sodio, el riñón es nuestro filtro por excelencia, entonces ese proceso en el riñón se está sobreesforzando, puede haber casos de daño renal y está asociado también a retención de líquidos. La Organización Mundial de la Salud da unas recomendaciones de ingesta de sodio y propone que máximo sean unos 2.000 miligramos de sodio al día. Esto equivale más o menos a 5 gramos de sal, hablando si la única fuente de sodio fuera la sal. Diapositivas más adelante, les voy a mostrar todas las posibilidades de entrada de sodio ahí desde los alimentos. Y en este momento estamos casi que superándola. Impresionantemente, los últimos datos hablaban de que se están consumiendo alrededor de casi unos 4.000 miligramos de sodio al día. Esta es la relación entre sodio y potasio. Es decir, la recomendación es que se deberían consumir menos de 2.000 miligramos de sodio al día y más de 3.500 miligramos de potasio al día, es decir, una relación 1 a 1.7. Lamentablemente, la situación actual es casi que al revés. Estamos consumiendo más potasio que sodio, como les decía, 3.400 a 4.000 miligramos diarios de sodio frente a unos 2.500 de potasio, una relación 1.36 a 1. En estudios se ha encontrado que la dieta paleolítica, que muchos hayan escuchado hablar de una tendencia fuerte que son las dietas paleo, en donde era más de recolección, no había tanta industrialización, obviamente, la relación era increíble. No estoy diciendo que hay que volver a esa relación, pero la relación era 700 miligramos de sodio por cada 11.000 miligramos de potasio, una relación 1 a 16. Claramente no había problemas de salud cardiovascular en esos momentos, pero si pudiéramos llegar a esa relación 1-1.7, 1-1.5, idealmente 1-2, es decir,
menos de 2.000 miligramos de sodio al día y ojalá más de 4.000 miligramos de potasio, pues se tendría una buena homeostasis desde el punto de vista de electrolitos. Esa una mirada muy rápida de la importancia fisiológica y el rol fisiológico. Entonces vemos, es importante para el organismo para mantener el ritmo cardíaco, el intercambio de fluidos, el tono muscular, la contracción y relajación muscular, pero también hay que tener cuidado porque excesos pueden llevar a ciertas condiciones de salud. Ahora miremos la importancia tecnológica del sodio. A mí me gusta hacer mucho énfasis en esto porque usualmente se pide que hay que bajar el sodio, ¿sí? Por lo que acabamos de ver. Pero de pronto, quienes estamos en investigación y desarrollo, entendemos la dificultad que eso encara porque no es solamente hacer un aporte de sal. Si vamos a mirar aquí rápidamente una etiqueta cualquiera de un producto cárnico, en este caso lo quise tomar como ejemplo, y miramos su declaración de ingredientes, todo lo que está resaltado ahí tiene el apellido de sodio, la sal obviamente, lo hicimos con ella, la primera, pero vamos a encontrar ahí potenciadores de sabor como el glutamato monosódico, estabilizantes o sales fundentes, extractores de proteína, en este caso como el polifosfato trisódico, como el pirofosfato ácido de sodio, como el pirofosfato de trisódico. O sea, los fosfatos traen una carga importante de sodio. Vuelve a aparecer la sal dentro de los condimentos, vuelve a aparecer la sal en el antioxidante y adicionalmente trae el eritorpato de sodio y trae un estabilizante que es el bicarbonato. Entonces, como pueden ver, esos 255 miligramos que estamos destacando ahí, pues no solamente son aportados por la sal. ¿Cuál es el origen del sodio dietario? Entonces vamos a ver aquí rápidamente, hay diferentes funciones. Lo estamos utilizando como conservante, desaparecer benzoato, propionato, nitrato, nitritos, sulfitos, hidroxibenzoatos. A todo esto pongamos el apellido de sodio. Como reguladores de pH, igualmente, acetato y diacetato, que se utiliza también como conservante en algunas industrias, lactato, los citratos y los tartratos de sodio. Como anticompactantes, lo mismo, carbonatos, sulfatos, ferrocianuro. Estabilizantes, espesantes y emulsionantes, alginatos, carboximetilcelulosa, estearoilactilato de sodio, que es un emulsionante. Otros, ascorbato y eritorbato, que son antioxidantes, gluconato y glutamato, que son potenciadores de sabor, y los fosfatos, como agentes de extracción de proteína. Y obviamente la sal, el gran aportante. Más o menos casi que un 75% del sodio que ingerimos proviene directamente como de lo que se pone durante los procesos de fabricación de los alimentos. Pero entonces miren que hay una cantidad de compuestos acá que todos están aportando sodio y claramente las principales directrices se remiten a la reducción de sal, porque obviamente es el componente que en proporción se utiliza usualmente en mayor cantidad. Sin embargo, aparecen otros, que es importante y en nuestro caso, cuando trabajamos haciendo las recomendaciones, como una herramienta que tenemos desarrollada nosotros para recomendar y ayudar a nuestros clientes a hacer la reducción de sodio, cargamos en esa herramienta todos los ingredientes que aportan sodio, porque es muy importante desde el principio mirar cuál es el aporte global de sodio, cuál es el componente que más está aportando, usualmente la sal, y por eso este enfoque de esta charla va muy dirigida hacia soluciones de sustitución de sal, pero importante identificar esos otros elementos que están generando un impacto directo en el contenido de sodio, que no sea solamente sal. Y voy a dar un paso muy rápido para que entendamos por qué hay que tener esos otros componentes que aportan sodio y cuál podría ser una alternativa, si lo vamos discutiendo desde ya. Pues claramente los conservantes juegan un papel muy importante, benzoato, nitrito, propionato, lactato y acetato, y muchos más que van apareciendo. Sabemos que su función es controlar el desarrollo de los microorganismos, usualmente están en combinación, y hay funciones complementarias, como en el caso del nitrito, que apoya el desarrollo del color. Casi todas las industrias lo utilizan. ¿Qué alternativas hay? Pues
están apareciendo alternativas desde el punto de vista biotecnológico, ¿sí? Los microorganismos que ejercen la bioprotección, es decir, microorganismos que se encargan de controlar el desarrollo de otros microorganismos que en el primer caso estos son beneficiosos, en el segundo son patógenos o alterantes, entonces ahí no habría necesidad de utilizar conservantes. Procesos físicos, tradicionalmente hemos conocido los procesos físicos como pasteurización, esterilización, con todas las críticas que se hace porque alteran el valor nutricional de los alimentos, porque alteran el sabor, pero empiezan a aparecer tecnologías emergentes como las altas presiones hidrostáticas, como la irradiación, como los pulsos electrostáticos, que tienen ese efecto conservante. Prescindir absolutamente de los conservantes es un ideal, lamentablemente. Si queremos garantizar una adecuada vida útil del alimento durante toda la cadena alimentaria, desde producción hasta donde llegue, alimentos que llegan a lugares muy alejados, que no tienen de pronto una cadena de frío, pues necesariamente habrá que contar con un respaldo o una protección de este caso como el que nos brindan los conservantes o preservantes. Fosfatos, utilizadísimos en la industria de carne y en la industria de lácteos, sobre todo en los quesos procesados, se utiliza mucho para dar ese stretching de la proteína. En las leches también procesadas por ultrapasteurización, el fosfato cumple esa protección yo siempre utilizo la figura como de abrazar la proteína de la leche para evitar que por el proceso térmico se degrade. Ahí necesitamos el fosfato. En los productos cárnicos, el fosfato cumple la función de separar el complejo actinomiosina para permitir que entre agua y desarrollar esa textura en productos principalmente emulsificados. ¿Qué alternativas hay? Pues claramente se pueden trabajar con fosfatos de potasio. Hay unos niveles críticos en donde se puede comprometer el perfil de sabor, pero definitivamente la función como tal se logra a partir de estos fosfatos. Hay otras moléculas, citratos también que ayudan al proceso, pero digamos que tiene una función muy específica. Los reguladores de pH básicamente se encargan precisamente de mantener el pH, sobre todo en bebidas, que no se nos baje o se nos suba fuertemente el pH. También las alternativas al citrato, tartrato, lactato, acetato y acetato de sodio, alternativas de potasio, pero pues, anticipándome un poquito, uno de los grandes cuestionamientos o retos tecnológicos que hay es desde el punto de vista sensorial. El potasio tiene esas características de unas notas astringentes, unas notas por allá como metálicas que hay que saber cuidar y no excederse. Anticompactantes como carbonatos, sulfatos, ferrocianuro, todos de potasio. Aquí de pronto hay otras alternativas. Está el dióxido de silicio, que funciona como anticompactante también. En algunos casos, incluso ciertos procesos de empacado con atmósferas modificadas ayudan a reducir esa disponibilidad de agua ligada que tiene una mezcla en polvo, pero son productos que se necesitan, los anticompactantes, sobre todo en mezclas en polvo, obviamente. Estabilizantes, emulsionantes, espesantes. Hay tres acá en este caso: alquinato de sodio, carboximetilcelulosa de sodio y esteroilaquilato de sodio también, que ayudan precisamente a dar esa textura. Digamos que acá ha habido paso como otras soluciones. En el caso del SSL, pues ya está la versión del CSL, o sea, el esteroilactilato de calcio, para hacer esa disminución. Y en el caso de los alquinatos y la CMC, pues realmente al final el impacto es que se utilizan en dosis muy bajas, no mueve tanto esa aguja de contenido de sodio, y si estrictamente pues se pide una eliminación de ellos, pues existen otros hidrocoloides que tienen un desempeño no exactamente igual, pero sí se puede emular o ser muy similar a lo que se logra con ellos. Otros productos como el glutamato y el gluconato, básicamente su función es ser potenciadores de sabor, están muy asociados al sabor umami, sobre todo para el tema de los sabores salados. También se utilizan en dosis muy bajas, pero digamos que en el caso del glutamato hay personas con alta sensibilidad a este componente, entonces ya el impacto no va solo, no por el lado del contenido de sodio, sino también por esa sensibilidad, y saben que puede hacer una afección al oído
y afectan en el sentido del equilibrio, en el medio interno. Entonces es mejor evitarlo, pero quien tiene esa afección, pues la conoce. En el caso de las corbatas y el eritorbato, se utilizan como antioxidantes derivados directamente de la vitamina C. Ahí se puede utilizar otros productos, por ejemplo, como los extractos de acerola, que son fuentes naturales de vitamina C y cumplen su función, u otro tipo de antioxidantes. Y pues claramente la sal, que creo que es el gran villano en toda esta historia, pero definitivamente es un potenciador de sabores, enmascarador en algunos casos, entendiendo este enmascarador no para tapar defectos del producto generados por, no sé, por contaminaciones o por algún tipo de deterioro, sino sabemos que hay componentes de los alimentos que aportan un sabor no tan deseable y la sal ayuda precisamente a disminuir eso. Claramente tiene una capacidad conservante impresionante al reducir la disponibilidad de agua para los microorganismos y al incluso tener un impacto directo sobre las membranas celulares de los microorganismos. En productos como la panificación es fundamental porque ayuda a hacer el refuerzo del gluten para desarrollarlo durante el proceso de amasado y tener esa textura que tanto nos gusta en el pan. Modula procesos fermentativos, es decir, la sal es necesaria, la sal es importante para los alimentos. Entonces, el rol tecnológico de los alimentos, del sodio, sodio en los alimentos, hay que tomarlo con pinzas, porque no es simplemente quitamos sal, pongamos un sustituto o cambiemos todo por sales de potasio o cambiemos todo por otro tipo de componentes, porque la misma estructura química de esas moléculas que van ancladas al sodio, pues tienen un desempeño fundamental en los alimentos. Ahora, todo este boom y todas estas necesidades de reducir el sodio, pues básicamente se han generado es porque hemos venido a unos aspectos regulatorios, precisamente no solo el contenido de sodio, hay otros dos componentes críticos de los cuales hablaremos en futuros webinars, que es azúcar y que son las grasas. Y esto ha generado unas normatividades, un desarrollo de leyes en todos los países del mundo prácticamente. Me voy a referir a los países geografía magentis, que son Colombia, Ecuador, Colombia, Ecuador, México y Chile, pero que todas tienen como un trasfondo normal. Aquí vemos un resumen muy rápido. México tiene una NOM 051 del 2010 que fue modificada en el año 2021. Entre tantas cosas que propone la norma de rotulado, es explícita al proponer cómo son los sellos frontales de advertencia. El sello que se utiliza en México es octogonal, exceso sodio, lo asocia a la Secretaría de Salud. El decreto sanitario de alimentos, yo diría que tal vez uno de los más organizados y más completos, el chileno, actualizó en 2024 su normatividad y propone también este rotulado, o sea, el rotulado no es del 24, de años antes. De hecho, Chile fue el primer país que lo empezó a implementar. Su rótulo es alto en sodio y lo respalda el Ministerio de Salud, también una propuesta octogonal. Y en el caso de Colombia, hay dos resoluciones específicas. Una que es la que está asociada al rotulado, que es la 810, y el sello que utilizamos en Colombia es exceso de sodio, asociado al Ministerio de Salud. Y hay otra que es la resolución 2013 del 2020, que estableció unos contenidos máximos de sodio en una lista de alimentos que salieron, que yo lo denominó el Ministerio, una lista de alimentos priorizados por ser de interés epidemiológico, porque son altos aportantes de sodio. Entre otros están cárnicos, snacks, algunas conservas, algunos productos de panificación, algunos quesos, y en su proceso de implementación de la norma, se dieron unos plazos que el último se cumplió precisamente en diciembre del año 2024 y hoy ya hay unos valores que en algunos casos esta resolución 2013 es más estricta que la resolución de rotulado, en otros es al revés. Y en Ecuador, el registro oficial 134 del 2013 propuso su norma de rotulado, porque es de conocimiento general que Ecuador maneja el modelo del semáforo alto, medio o bajo,
Hay unas propuestas y se ha venido estudiando cómo poder armonizar con los demás países de América Latina que tienen su sello octogonal. Una mirada muy rápida acá, cómo está cada uno de los países. En el caso mexicano, la norma específicamente dice que el sodio es un nutriente crítico en su numeral 338. Es obligatorio declararlo. En este momento se está finalizando la fase 2 de esa norma, que es el 30 de septiembre, o sea, estamos a 21 días de terminar de cumplir esa norma en donde estos son los valores que se debe cumplir. Si un alimento tiene más de 1 miligramo de sodio por kilocaloría o 300 miligramos de sodio por cada 100 gramos o mililitros, debe poner este sello. Si es una bebida sin calorías, el valor es más estricto, es 45 miligramos de sodio por cada 100 gramos que debe garantizarse pues que si los excede, debe aparecer este sello frontal. En el caso de Colombia, perdón, se me fue ahí el numeral del crítico, pero también debe declararse. Las cantidades de redondeos son similares. En el caso de Colombia, hay una nota adicional que se permite el texto es libre de sodio cuando es menos de 5 miligramos, o sea, una cantidad no significativa. Cuando es menos de 80 miligramos se puede declarar como bajo en sodio y los valores son muy similares a la norma mexicana. En alimentos sólidos y líquidos, si se supera si se supera el miligramo de sodio por kilocaloría o los 300 miligramos de sodio por cada 100 gramos en el caso de sólidos o semisólidos, hay que declararlo. Hay una nota especial para carnes crudas adicionadas, es 300 miligramos el corte. En bebidas y calorías, Colombia es un poquito más estricto, baja 5 miligramos a 40, pero es muy importante que se hagan los dos cálculos. ¿Cómo así que los dos cálculos? Se hace el cálculo primero el contenido de calorías, más de 1 miligramo de sodio por kilocaloría. Y luego el cálculo de los 300 miligramos de sodio por cada 100 miligramos. Si se excede con solo uno de los dos, que se exceda esos cálculos, ya es necesario poner el sello de advertencia. En el caso ecuatoriano, aquí están los valores. Para abajo, si es menor o igual a 0.3 gramos en 100 gramos, aquí estamos hablando de sal. ¿Sí? Aquí no es tanto sodio total, sino específicamente para la sal. O sea, el punto para abajo es 120 miligramos de sodio aportados por sal. Medio es de 0.3 a 1.5 gramos de sal, es decir, de 1200 a 600 miligramos. Y alto cuando se superan los 600 miligramos de sodio. Como les mencionaba, hay una propuesta que está cursando en este momento y se está estudiando para la posibilidad de cambiar del modelo del semáforo al modelo de los octógonos frontales. En el caso de Chile es muy similar a los otros puntos de corte, 400 miligramos en el caso de sólidos, 100 miligramos en el caso de líquidos y permite unas declaraciones adicionales como libre, no contiene, exento, sin 0 o 0% cuando son menos de 5 miligramos, muy bajo o muy bajo aporte cuando es menos de 35, bajo aporte, bajo en bajo contenido o bajo menos de 140 y reducido, liviano, menos o menor cuando yo tenía mi alimento de referencia, digamos, queso, y se le hizo una reducción mayor o igual al 25% de contenido de sodio, este nuevo producto se puede declarar como reducido, o liviano o menor o menos sodio. En los demás países de América Latina se maneja algo similar. Brasil lo tiene, Argentina lo tiene, Perú lo tiene, Bolivia lo tiene. O sea, están como dándose como toda esa transición de la armonización. Bien, entonces ahora, ¿cuál es la propuesta de Magentis? Nosotros, nuestro producto para reducción de sodio se llama NutriKS o Nutrix. Es la solución que planteamos. Nutrix es un producto de nuestro aliado Camas, una empresa de alta tecnología alemana que se enfoca en la explotación de minas y hace la extracción directa de diferentes sales de potasio, no solo cloruro, también hay sales de magnesio, también hay algunos carbonatos, pero es un portafolio muy enfocado en estas de sal con un beneficio adicional. El portafolio de Camas es bastante amplio.
En este caso me quiero enfocar solo en dos referencias que tenemos con ellos, que es el Nutrix Calicel y el Nutrix Balance. En el caso del Nutrix Calicel es cloruro de potasio. Es decir, bueno, un cloruro de potasio, pues sabemos que esa es como la alternativa que hay. Realmente es un producto de un perfil muy limpio. Obviamente tiene su perfil metálico, no podemos decir acá mentiras de que no va a tener un perfil metálico o astringente, como es característico en las sales de potasio usualmente. Pero es muy refinado, es de un alto estándar de calidad, como les decía, es un producto alemán, tiene tamaño de partícula de 0.1, 0.6 milímetros, tiene diferentes versiones, puede venir con anticompactante de dióxido de silicio o con anticompactante carbonato ácido de magnesio. Y digamos que la relación que tenemos con Camas S nos ha permitido como poder atender los requerimientos particulares de clientes, incluso en la presencia del anticompactante. Es un producto de verdad que es muy versátil. Como les mencionaba, en Magentys hemos desarrollado una herramienta interna en donde lo primero que trabajamos con nuestros clientes siempre es, ven, trabajemos con base en tu fórmula, no pedimos la fórmula del alimento. Igual siempre para nuestros proyectos trabajamos con base en acuerdos de confidencialidad, pero pedimos es, ¿cuál es tu composición en términos de ingredientes o aditivos que aportan sodio? Entonces, tiene, aparte de la sal, cuánto estás utilizando de fosfato, cuánto estás utilizando de citrato, cuánto estás utilizando de algún carbonato, en fin, y hacemos el cálculo completo. Y con base en ese cálculo proponemos la sustitución o proponemos el reemplazo con Calicel. Como mencionaba mi compañera Yaflale al principio, tenemos nuestros 3 centros de investigación y desarrollo en Ciudad de México, Guayaquil y Medellín. Y ahí podemos dar como todo el apoyo para hacer los prototipos, para hacer las aplicaciones utilizando este producto. Y que la verdad es nuestra punta de lanza en este momento para trabajar con reducciones de sodio. Y uno de sus hermanos de la familia Nutrix es el Nutrix Balance. En este caso, ya es una sal lista con cloruro de sodio y cloruro de potasio. Al 75% de cloruro de sodio, 25% de cloruro de potasio. Y este es un balance muy adecuado porque más o menos históricamente, cuando comenzaron todas las tendencias de reducción de sodio, por ejemplo, sus orígenes cuando aparecían los claims iniciales de reducido en sodio, cómo se podía poner cuando se demostraba que se había reducido al menos el 25% del contenido de sal del producto. Entonces, ya es una sal lista, es una sal que es obtenida, es refinada al vacío, o sea, la técnica que utiliza Camas S es de una producción al vacío donde se garantiza que hay una refinación completamente, donde está libre de otro tipo de impurezas. Realmente en esta proporción de 75% a 25% entre cloruro de sodio y cloruro de potasio, el impacto tecnológico que se percibe basado en todos los beneficios tecnológicos que les mostré anteriormente no es tan grande como si se estuvieran haciendo sustituciones mucho más altas o de mayor impacto en el alimento. Igual, esta versión también puede venir con ferrocionuro de sodio o con carbonato ácido de magnesio. Lo mismo, nosotros para trabajar con Nutrix Balance, pues hacemos el ejercicio con la herramienta que tenemos diseñada, que simplemente es un calculador en donde ya está cargado con las diferentes normatividades y legislaciones, y lo que hacemos es alimentarlo con la información de la fórmula actual y en función de cómo se quiera hacer la sustitución. Si se quiere trabajar únicamente con Calicel, pues estaremos trabajando con un 99% de cloruro de potasio, o si estamos trabajando con Balance, estaríamos haciendo ya esa relación de cloruro de sodio y cloruro de potasio. ¿Por qué? Porque esta, porque eventualmente puede ser mucho más práctico en términos de desarrollo, en términos de trabajo en cualquier industria, poder decir, ok, no me quiero enredar la vida haciendo un cálculo con cloruros de potasio, simplemente quiero reducir el 25% de sal de mi fórmula, perfecto, retira tu sal, con Nutrix Balance,
y ahí vas a hacer una reducción automáticamente del 25% de cloruro de sodio, que, como les decía, más o menos ese tipo de reducción, a menos que sea un producto con alto contenido de sal, pero más o menos ese tipo de reducción le está apuntando a estar como dentro de los estándares de rotulado, o bien sea para contenidos máximos de sodio, si es el caso de la legislación colombiana, o los niveles que se plantean en las demás geografías. Tanto Balance como Calicer tiene aplicación en toda la industria de alimentos. O sea, yo aquí menciono unos, pero realmente cuando estaba haciendo la lista yo dije, pues pongo unos, pero creo que realmente es cualquier producto que lleve sal. De entrada, yo puedo retirar esa sal y hacer un cambio 1 a 1 por Balance. Retiro y lo pongo y ya. De entrada hice un 25% de reducción de mi contenido de sodio sin tener un impacto tecnológico en el sabor, sin tener un impacto tecnológico en el desempeño funcional como tal que tiene la sal ahí directamente. En productos de panificación va a tener un impacto muy fuerte en el desarrollo del leudado, no lo va a afectar, no va a afectar el desarrollo de las de levaduras, no va a afectar el crecimiento, ¿sí? No va a afectar la textura, un buen desempeño. En el caso de los productos cárnicos, sea curados, sea madurados, sea cocidos, para ese desarrollo de la masa cárnica no va a tener ningún impacto. En salmueras para quesos, muy buen desempeño en las salmueras para quesos tiene el producto. En la elaboración de snacks, que es uno de los grandes aportantes de sodio, no se percibe con mayor impacto. En el caso de salsas también. En el caso de sopas, sea sopas listas para consumir o sopas preparadas, funcionan muy bien. Platos preparados. En la industria vegana, que es tan estricta, incluso el producto ayuda a enmascarar algunas notas de productos o de las bases de los productos plant-based que tienen como una nota tan fuerte eventualmente. Y en los sazonadores, que es el otro gran aportante también de contenidos de sodio, se desempeña muy bien. Entonces es un portafolio muy generoso en términos del manejo, no tiene mayores misterios desde el punto de vista tecnológico, manejarlo como se maneja la sal. Como les mencionaba, desde Magentis, desde nuestro equipo de desarrollo técnico e innovación en los 4 países y todo nuestro equipo de ventas, los acompañamos para poder utilizar la herramienta. Estamos ahí trabajando con nuestros clientes, con nuestro proceso de desarrollo, de que puedan confiar en el desarrollo que les vamos a entregar y que les vamos a generar a partir de un proceso de sustitución de sal. Esto, como les decía desde el principio, hoy es muy enfocado a la parte de reducción de sal, específicamente vía cloruro de potasio o vía mezcla de cloruro de sodio con cloruro de potasio. Y quiero simplemente, antes de dar paso a las preguntas, dejarlos acá con esta visual de nuestros centros de investigación, desarrollo e innovación, tanto de Ciudad de México como de Colombia, en donde ustedes pueden visitarnos, contar con los servicios que ofrecemos allí en nuestros CIDIs. También tenemos uno en Ecuador, está en proceso de unos cambios. En Chile todavía no tenemos CIDI, pero tenemos un convenio con laboratorios y con institutos de investigación que nos permiten dar ese soporte técnico y ese acompañamiento para todos los desarrollos. Aquí amplío, aquí ya no es solo para reducción de sodio, sino todos los desarrollos que ustedes puedan tener, contar con Magentis como salida estratégico, permitirnos ayudarles a hacer esa magia de co-crear en nuestros espacios. Tenemos espacios y ofrecemos los servicios, como mencionaba ya al comienzo, de evaluación sensorial, de análisis de perfil oxidativo o estabilidad oxidativa en México, análisis de perfil de textura tanto en Colombia como en México, desarrollo, asesoría en desarrollo de productos desde el principio en todos los países. A quienes tengan una idea de desarrollo pueden visitarnos y en estos espacios como los que están viendo ustedes ahí en los 2 videos, trabajar de la mano de nuestros líderes de investigación y desarrollo. Brindamos capacitaciones también, si desean contactarnos para profundizar mucho más en algún tema de la industria de los alimentos, de los aditivos, de lo que tenemos desde nuestro portafolio.
pues claramente pueden contar con nosotros como su aliado estratégico. Y como pueden ver, podemos hacer diferentes prototipos de productos, cárnicos, bebidas, productos de panificación, snacks, cuando lácteos, cuando no tenemos la capacidad, pues podemos utilizar aliados externos como laboratorios o universidades que trabajan de la mano de nosotros en todos los países. Para finalizar, les van a lanzar acá una ventanita emergente. No sé si nos quieres dar aquí las indicaciones de cómo responder esta pequeña encuesta que les vamos a hacer. Sí, gracias, Mauro. No sé si alguien tenga alguna pregunta. En el chat, Sebastián pone que si se va a enviar como la grabación de este webinar. Sí, a todos se les va a estar compartiendo el contenido de este webinar. Y también ponen dos preguntitas, Mauro. ¿Cuál es el principal desafío cuando se aborda una reducción de sodio? Bueno, digamos que basado en lo que les acabo de contar, o sea, el primer desafío, creería yo, es pensar que únicamente se tiene que abordar desde el punto de vista de la sal, ¿cierto? Y creer que sodio es solamente sabor salado. Yo diría que hay que tener como una mirada muy, si se vale el término, holística del alimento y mirar todo lo que puede pasar si yo empiezo a mover los componentes de soya. Entonces es un desafío muy grande porque primero hay que tener una información muy clara y es qué es lo que me está aportando el sodio a mí, hasta qué nivel quiero llegar, porque claramente, como les decía, las legislaciones ponen unos topes, vimos 300 miligramos, 400 miligramos, 45 miligramos. En el caso de Colombia es mucho más detallado en el caso de la priorización de los alimentos priorizados para límites máximos de sodio. El gran desafío es ya conocer muy bien el alimento, saber cuáles son los aportantes de sodio y entender que no es simplemente hacer reducción de sal. De acuerdo, muchas gracias. Y la próxima es, ¿todas las reducciones de sodio se tienen que hacer con sales de potasio? La mayoría sí. Y de hecho, pues acá estamos hablando de nuestros productos de potasio, Calicel y Balance. Pero ya están apareciendo como otras tendencias de utilizar, por ejemplo, especias o algunos condimentos, porque definitivamente el tema es potenciar las notas saladas, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de condimentos, se está trabajando, se han trabajado algunas tecnologías, por ejemplo, de aumentar el área superficial de los aditivos que tienen sodio, de tal manera que tengan un mayor impacto, o en el caso de la sal, por ejemplo, específica para el tema de sabor salado, cuando yo aumento el área superficial de mis partículas de sal, estoy generando el mismo impacto de nota salada con menor cantidad. Y pues ya hay por vías tecnológicas con atmósferas modificadas para el tema de conservación, altas presiones también para sustituir los conservantes. Entonces digamos que no es la única forma, la sustitución con sales de potasio, pero en este momento sí es la que más se utiliza, sobre todo para ciertos componentes. De acuerdo. Y Ernesto nos pone, ¿por qué la propuesta de Magenti se consideraría una buena propuesta en comparación con otras del mercado? Bueno, pues a riesgo de sonar que esto obviamente estamos hablando acá de nuestra compañía, pero realmente, primero porque tenemos una muy buena cooperación con nuestro proveedor. Camas S, realmente mantenemos una muy buena comunicación con ellos, están prestos a atender todas las dudas que tenemos, a entrenarnos, a reentrenarnos, porque hemos trabajado de la mano del equipo de investigación y desarrollo para poder hacer las aplicaciones. Yo diría porque tenemos ese respaldo de poder hacer las aplicaciones en nuestro espacio propio, desde los paneles de sensorial que tenemos, desde poderlas aplicar, poder elaborar ese producto mínimo viable, ese prototipo para que el cliente lo pueda formar, y por esa capacidad, ese conocimiento técnico que tenemos y la red de estar en varios países de América Latina y conocer las necesidades del cliente, que es un ejercicio que hace todo nuestro equipo de ventas permanentemente. Perfecto. Y Raúl Chávez pregunta, dice, hola, gracias por la ponencia. ¿Tienen evaluado sensorialmente cómo es el impacto inicial en términos de gusto básico salado, sus propuestas versus cloruro de sodio? Ok.
Pues, Raúl, digamos que la percepción inicial, o sea, claramente sí se siente una percepción más baja de la nota salina. Estamos hablando solamente de cloruro de sodio o cloruro de potasio, en el caso de Cálices, o la mezcla en el caso de Balance. Sí se percibe un poquito de reducción de la nota salina, y por eso es muy importante que, creo que tu pregunta me permite hacer una aclaración que me faltó mencionarlo, y es que sí es muy importante trabajar vía sabores, cómo poder reforzar esas notas de sal que se perciben. Muchas estrategias que han utilizado, y lo conozco pues de primera mano, la industria, es hacer como unas disminuciones graduales, de tal manera que el consumidor muy imperceptiblemente se va adaptando, ¿cierto? Pero mentiría yo si dijera que al cambiar uno a uno no vamos a percibir una diferencia de sabor. Claro que se percibe, pero para mí lo más importante, digamos, es que no hay un impacto tan fuerte con otras alternativas de cloruros de potasio que hay en el mercado, que tienen esa nota tan fuerte como metálica y como astringente. Perfecto. Sonia dice, ¿existe ya una norma similar aplicable a reducción de sodio en productos para mascotas? Sonia, debo reconocerte, no sé, no lo conozco, o sea, estoy muy metido en el campo de la nutrición humana, pero en Guisan, como tal, tenemos una división que atiende nutrición animal, y créeme que es una pregunta que voy a compartir con nuestra gerente para nutrición animal, en cuanto a normas, ¿cierto? Por experiencia, tengo mascotas y sé que ellos son mucho más exigentes sensorialmente que nosotros los humanos, y ellos detectan cualquier cambio. Particularmente, me atrevería a pensar que debe haber alguna propuesta, sobre todo en el caso de gatos que se enfrentan a tantos problemas renales, pero créeme, tu pregunta queda acá en el chat, tu contacto queda acá en el chat, y es un compromiso que hago acá públicamente de indagar desde el punto de vista de nutrición animal. Y obviamente si existe eso, pues para la industria de pet food, poder ofrecer un producto similar, estaríamos atentos a poder hacerlo. Alejandra comenta, buenas tardes. ¿Cómo se declara en la lista de ingredientes según la normativa colombiana? Alejandra, normalito, cloruro de potasio, cloruro de sodio. No hay, afortunadamente, pues no estamos hablando acá de una molécula extraña que necesita pasar por un proceso de aprobación de aditivos. Está demostrado ya que el cloruro de potasio tiene unos efectos, que el cloruro de sodio tiene unos efectos, entonces simplemente en el listado de ingredientes va a aparecer como cloruro de sodio y cloruro de potasio. El impacto que va a tener es que va a mover la tabla nutricional en cuanto a los contenidos de estos dos electrolitos. Perfecto, y me parece que ya no tenemos más preguntas, entonces a continuación les estarán apareciendo como en una ventana emergente dos preguntas para que nos apoyen a contestarlas. La primera es, ¿qué otros temas de interés te gustaría ver en nuestros próximos espacios de aprendizaje? Entonces ahí ponen como los temas de interés que a ustedes les gustaría que en los próximos webinars Magentis abarcara. Y yo refuerzo la pregunta ya porque estamos haciendo un esfuerzo muy grande de que nos reconozcan a Magentis como un proveedor de conocimiento. Entonces, láncenos ideas, porque no solo webinars, estamos en proceso de producción de una serie de podcasts, de material que van a poder descargar de nuestras redes. Entonces, tal vez algunos de esos temas que ustedes nos planteen ahí no los vamos a solucionar en un podcast, pero sí podemos, en un webinar, perdón, pero sí podríamos elaborar un material que pueda aparecer en nuestras redes sociales para que lo puedan descargar. Podríamos pasar a la siguiente pregunta.
La siguiente pregunta es sobre el webinar. ¿Cómo te pareció el contenido del webinar? Muy bien, para finalizar, muchas gracias por unirse a este espacio. Acá están todas las posibles formas en que nos pueden contactar. Nuestro sitio web, por correo electrónico, está tanto el correo general de contacto de Magintis, está mi correo directamente para que si hay alguna consulta que me quieran hacer directamente, totalmente abierto a compartirla. Nuestro canal de YouTube, los invito a que se suscriban y a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram, y estén muy atentos a todas las actividades que seguiremos preparando y organizando para ustedes. Jaf, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, muchas gracias a todos por su presencia. Tengan un excelente resto de día. Gracias a todos, bonito día.